Cuando Virgo se vuelve frío, no es un simple cambio de actitud, sino el despertar de una fuerza ancestral que ha aprendido a proteger su esencia como se resguarda un templo sagrado del saqueo. Detrás de esa aparente frialdad no hay indiferencia, sino una sabiduría milenaria que ha entendido que no toda energía merece hospedarse en su campo. Es la respuesta de una conciencia profundamente analítica que, tras observar, procesar y discernir con precisión quirúrgica, ha llegado a la conclusión de que el silencio y la distancia son las únicas respuestas dignas ante el caos, la traición o la mediocridad. Virgo, regido por Mercurio, planeta del intelecto, de los datos y de los mensajes sutiles, no actúa por impulso. Su frialdad no brota del despecho, sino del cálculo exacto de lo que le conviene para preservar su integridad y su propósito. Cuando se vuelve frío, se convierte en el estratega del zodiaco. No necesita gritar, confrontar o destruir. Le basta con cerrar una puerta y sellarla con el poder de su lógica y su discernimiento. No hay grieta emocional cuando decide que ya ha sido suficiente. Esa frialdad es el canto silencioso del respeto propio, la afirmación de que ya no se prestará más su alma a quien no supo verla. Este distanciamiento suele llegar después de haberlo dado todo desde un lugar de servicio, lealtad y entrega discreta. Virgo no ama superficialmente. Su entrega es detallada, cuidadosa, constante. Pero si aquello que ofrece no es valorado, si se le toma por garantizado, si se le traiciona o se le manipula emocionalmente, entonces se activa en él una fuerza tectónica. No busca venganza, no actúa con rencor. Su frialdad es evolución. Es el muro que se levanta tras siglos de aprendizajes, tras vidas dedicadas a sostener lo que otros no pudieron, tras dolores que ha transmutado en compostura y templanza. Esa frialdad esconde un alma que ha sangrado en silencio, que ha transformado cada decepción en fortaleza, cada herida en conocimiento. Se vuelve inaccesible porque ha entendido que no todos merecen la profundidad de su mundo interior. Desde una perspectiva cósmica, este momento representa el tránsito de Virgo desde el arquetipo del servidor hacia el del sabio. Es el paso del Virgo terrenal al Virgo alquímico, aquel que ya no limpia las ruinas ajenas, sino que construye su santuario en la cima de su montaña personal. Su frialdad es la cumbre nevada donde ya no llega cualquiera, donde solo quienes han demostrado integridad y pureza de intención pueden ascender. Esta actitud marca una línea divisoria entre su antigua versión, que se entregaba sin filtros, y su nueva forma, que se honra a sí misma por encima de todo. Esa frialdad no es represión emocional. Es la templanza de quien ha entendido que el mundo no cambiará porque él se sacrifique sin límites. Es el desapego del maestro, no del mártir. Virgo deja de esperar, deja de justificar, deja de mendigar claridad donde solo hay confusión. Su energía ya no se dispersa. Se concentra como un rayo láser, como el bisturí que corta lo que enferma para preservar lo que aún puede sanar. En esa frialdad, también hay una belleza inquebrantable. Es la elegancia del autocuidado, la majestuosidad de la dignidad mantenida en medio de la tormenta. Virgo se vuelve frío cuando ha visto el alma desnuda del otro y ha descubierto que allí ya no hay resonancia, que ya no hay verdad, que lo que antes era vínculo se ha convertido en carga. Su frialdad no congela, purifica. No endurece el alma, la resguarda. Es una barrera que lo protege del ruido externo mientras refuerza su poder interno. Desde el punto de vista astrológico, este proceso se potencia en los tránsitos donde Saturno, Plutón o Urano activan puntos clave de su carta. Saturno le exige límites, estructura, rigor. Plutón le muestra lo que debe morir para que renazca su autenticidad. Urano lo impulsa a liberarse de vínculos tóxicos y a recuperar su independencia. Estos movimientos celestes no lo debilitan, lo fortalecen. Le otorgan una madurez emocional que muchos no comprenden, pero que él reconoce como su escudo más sagrado. Y es entonces, cuando se vuelve frío, que Virgo alcanza su mayor poder. Porque ya no actúa desde la necesidad de aprobación ni desde el deseo de reconocimiento. Actúa desde la soberanía de su espíritu, desde la certeza de que no necesita explicar su decisión a quienes no supieron leer sus gestos cuando aún hablaba con calidez. Ese Virgo frío no es cruel, es selectivo. No es distante, es prudente. No es vengativo, es inmune. Y esa inmunidad no es arrogancia, es la recompensa que otorga el universo a quienes han aprendido a valorarse por dentro cuando el mundo los ha desvalorizado por fuera. En esa frialdad, Virgo florece en su fase más alta, la del sanador que ya no se desgasta curando a quien no desea sanar. El sabio que comprende que su energía no es infinita y que,
para brillar, necesita rodearse de quienes también caminan con intención, con respeto, con alma. Su frialdad es una corona invisible que lo eleva por encima del drama y lo ancla en la verdad. Es la pausa sagrada del guerrero que no huye, pero tampoco se arrastra. Que no se encierra por cobardía, sino que se aísla para reencontrarse con su visión más pura. Y cuando el mundo se dé cuenta de que Virgo ha cerrado la puerta, que ya no escucha, que ya no responde, que ya no late por lo mismo, será demasiado tarde para regresar a su luz. Porque cuando Virgo se vuelve frío, no es el invierno el que llega, es la eternidad que lo reclama para sí. Cuando Virgo se vuelve frío, comienza un proceso de depuración que trasciende lo emocional para convertirse en un acto sagrado de restauración energética. Este cambio no es solo una decisión, sino la culminación de una alquimia interna que lo lleva a proteger su frecuencia como un monje guardaría los secretos de un antiguo pergamino. La frialdad no es solo una muralla, es una vibración distinta, más afinada, más selectiva, que ya no busca conectar con cualquiera, sino únicamente con lo que vibra en sintonía con su propósito superior. Desde la sabiduría zodiacal, el signo de Virgo representa el cruce entre lo humano y lo divino. En esa intersección, la frialdad es un retorno a su esencia pura, inmaculada, antes de que la contaminación del entorno desdibujara su claridad. Este estado no es una pérdida de sensibilidad, es una forma elevada de sensibilidad que ya no tolera el desorden emocional, el chantaje disfrazado de cariño, ni los lazos que solo buscan absorber sin devolver. Es una sensibilidad sutil que reconoce la energía de las palabras no dichas, que detecta el engaño envuelto en gestos dulces, que escucha lo que los otros intentan esconder con sonrisas. Virgo, cuando se enfría, deja de buscar redención en los demás. Corta el ciclo del Salvador. Abandona la ilusión de que su amor o su ayuda pueden cambiar lo que el otro no quiere transformar. Ese momento marca el inicio de una independencia emocional sólida, construida sobre las ruinas de antiguos autoengaños. Porque Virgo, antes de ser frío con el mundo, ha sido duro consigo mismo. Se ha exigido más de lo que era justo. Ha cargado culpas que no le pertenecían. Ha asumido responsabilidades que los demás evitaban. Su frialdad no nace del ego, sino de la sobrecarga. No es arrogancia, es agotamiento del alma que, al fin, decide detener el ciclo. Cuando esa frialdad se activa, se abren portales internos hacia su yo superior. El Virgo frío no solo se aísla del ruido externo, también accede a un estado de introspección que le permite ver con mayor claridad los patrones kármicos que ha venido a disolver. Ya no se deja arrastrar por vínculos que lo drenan. Empieza a ver relaciones como escenarios de evolución y no como cadenas ineludibles. Se convierte en un guardián de su energía y afina su radar espiritual para proteger sus límites como si fueran el perímetro de un templo interior. Este despertar lo convierte en un ser altamente magnético para otros, pero paradójicamente, más inaccesible. Su frialdad genera respeto. Impone presencia. Lo envuelve una calma que desarma a quienes antes pretendían manipularlo emocionalmente. Porque quien ha sentido el fuego de Virgo en su entrega total, también se enfrentará al hielo de su retiro absoluto. Y en ese hielo no hay desprecio, hay justicia energética. Hay equilibrio. Hay limpieza. Astrológicamente, esa frialdad se conecta también con la energía del elemento tierra al que pertenece Virgo. La tierra no se mueve al ritmo del capricho. La tierra observa, contiene, aguanta, pero cuando decide retirarse, deja vacío el espacio que antes lo sostenía todo. El Virgo frío es como un terreno fértil que, cansado del abuso, se endurece. No para siempre. Solo hasta que sienta que lo que se le ofrece merece volver a florecer. Ese endurecimiento no es estéril, es restaurador. Es el tiempo sagrado del barbecho emocional, donde todo se reorganiza, donde la semilla de su próximo renacer ya comienza a latir en la oscuridad. En el alma fría de Virgo hay un plan. No abandona su misión, solo se repliega para recordarse a sí mismo cuál es su verdadera dirección. En ese silencio glaciar, el análisis se intensifica. Revisa, clasifica, purifica, elimina. Nada queda al azar. Todo tiene sentido, incluso su retirada. Esa frialdad es su modo de renunciar a la dependencia emocional y abrirse a un amor más grande, a un propósito más vasto, a una vida más íntegra. Se eleva sin ruido. Sin explicación. Sin marcha atrás. Y cuando el entorno lo busca, cuando quieren recuperarlo, ya no encuentran al mismo ser. Porque en su frialdad,
Virgo no solo se distancia, se transforma. Ya no vuelve desde la herida, sino desde la elección. Desde la conciencia de lo que ya no permitirá. Desde el conocimiento profundo de su valor. Lo que antes toleraba, ahora le resulta imposible. Lo que antes sanaba, ahora le resulta innecesario. Lo que antes intentaba arreglar, ahora observa sin involucrarse. Ese Virgo frío ha aprendido que su tiempo es un recurso sagrado. Que su paz es una conquista que no negociará. Que su soledad puede ser más nutritiva que muchas compañías. Ha pasado del análisis de lo externo al dominio de su mundo interno. Y cuando eso sucede, se convierte en una fuerza serena que ya no necesita convencer, ni probar, ni perseguir. Solo sigue su camino, con pasos silenciosos pero firmes, como quien sabe que su destino no depende de que lo comprendan, sino de que él se mantenga fiel a su verdad. En ese punto, la frialdad de Virgo es un acto de amor hacia su yo futuro. Una declaración cósmica de madurez. El preludio de su versión más poderosa. La manifestación tangible de que ya no está disponible para menos de lo que merece. Porque cuando Virgo se vuelve frío, no se apaga, se pule. No se esconde, se prepara. Y en esa preparación, forja la luz que solo se enciende en las almas que han aprendido a honrarse incluso cuando todo afuera intenta apagar su fuego. Cuando Virgo se vuelve frío, también se activa en él una antigua energía telúrica que lo conecta con los ciclos sagrados de la naturaleza. Como la tierra que se endurece antes del invierno para proteger su fertilidad, Virgo adopta esta frialdad como una estrategia ancestral de supervivencia emocional. No es una reacción momentánea, sino una manifestación profunda del equilibrio entre dar y proteger, entre servir y discernir cuando es tiempo de recogerse hacia adentro. Su frialdad tiene raíces antiguas, como los sabios que se apartaban de la aldea para meditar en la montaña hasta comprender las verdades que no podían verse desde el ruido colectivo. Desde su arquetipo original, Virgo representa al iniciado que purifica el mundo a través del orden. Pero cuando su energía ha sido mal utilizada, abusada o subestimada, esa purificación se vuelve hacia sí mismo. Entonces ya no intenta reparar a los demás, sino restaurar su sistema interno. La frialdad de Virgo no es el final de una etapa, es el inicio de una revolución silenciosa. Es la señal de que su energía ha comenzado a alinearse con propósitos más elevados, dejando atrás el rol de sanador inconsciente para abrazar el de alquimista consciente. En ese nuevo nivel, Virgo se vuelve un centinela del alma. Ya no se permite distracciones emocionales que lo aparten de su construcción interna. La frialdad es el síntoma de una atención absoluta a lo esencial. Nada que no contribuya a su crecimiento podrá mantener un lugar en su vida. Ya no necesita ser comprendido ni validado por el entorno. Ha trascendido esa necesidad. Ha recordado que su camino no es ser entendido, sino ser verdadero. Por eso, cuando se vuelve frío, también se vuelve inaccesible para todo aquello que no resuena con su verdad más pura. Ya no baja su frecuencia para adaptarse, espera, en su fortaleza interior, a quienes puedan elevarse. Esa frialdad también revela un don oculto de Virgo, la capacidad de renacer en completo silencio. No necesita anunciar sus transformaciones. Las ejecuta en las sombras, en los pliegues del alma donde solo él se atreve a mirar. Mientras los demás suponen que se ha congelado, en realidad está atravesando una metamorfosis que lo hará aún más claro, más preciso, más libre. Su frialdad es el intervalo entre una antigua versión que ya no puede sostener y una nueva que aún se está gestando. Es el vacío entre la respiración del alma antigua y el aliento del alma que ha decidido despertarse. Virgo no necesita explicar su frialdad porque sabe que la energía que merece entenderlo lo hará sin palabras. Cuando se vuelve frío, se convierte en espejo para los demás. Su ausencia emocional refleja la falta de reciprocidad, de coherencia, de sinceridad que otros no quisieron ver. No se desconecta por crueldad, sino por claridad. Porque donde otros colocan excusas, él coloca límites. Y donde otros insisten desde la carencia, él se aparta desde la dignidad. Esta frialdad, entonces, es pedagógica. Enseña sin hablar. Revela sin señalar. Sostiene su posición como una montaña, inamovible, majestuosa, en comunión con su propio eje. Desde lo astrológico, hay un pulso en Virgo que vibra con los ritmos lunares ocultos, con la sabiduría de las constelaciones que enseñan a preservar lo valioso. Cuando se enfría, responde a un llamado superior que le exige elevar su criterio. Está afinando su misión.
Está depurando el canal por el cual ha de manifestar su luz. No es un castigo, es una limpieza. Es una señal de que lo que lo rodea ya no está a la altura de su propósito. En su frialdad también se despierta una forma de amor más profunda, el amor por sí mismo como canal de servicio verdadero. Ya no se entrega sin medida. Ya no busca salvar a quien no desea ser salvado. Ya no gasta su voz en explicar lo inexplicable. Ha comprendido que su energía es un instrumento afinado por el universo para tareas más grandes, y que no puede desperdiciarse en dinámicas que lo desgastan o lo distraen. Virgo, al volverse frío, también se vuelve maestro. Maestro del desapego, maestro del silencio, maestro de la observación sin juicio. Puede ver a los demás desde una altura donde ya no hay rencor, solo comprensión serena. Su frialdad se vuelve sabiduría, porque ya no espera que el mundo se transforme para poder estar en paz. Ha tomado la decisión de ser él mismo quien encarne esa paz, aunque eso signifique alejarse, cerrarse, enfriarse. Porque en esa quietud glacial, su llama interna se hace más nítida, más inalterable. Y cuando el mundo se detiene a mirar a ese Virgo distante, quizás no comprenda su silencio, pero sentirá su fuerza. Porque en su frialdad hay una coherencia que arde con el fuego sagrado del alma que ya no traiciona su esencia. Virgo no ha dejado de amar, ha dejado de ceder. No ha dejado de cuidar, ha dejado de sacrificar su bienestar. No ha dejado de sentir, ha comenzado a sentir con madurez. Su frialdad es el código de una nueva etapa, la clave de una identidad que ha aprendido a ser libre incluso de la necesidad de ser amado. Así, ese Virgo frío no se apaga, se redefine. Como una estrella que atraviesa su fase más oscura antes de explotar en una supernova de luz propia. Es en ese estado donde su verdadero poder se revela. Donde ya no busca ser parte de todo, sino solo de lo que honra su misión. Porque ha comprendido, en lo más profundo de su alma de tierra y sabiduría, que a veces, el mayor acto de amor es retirarse. Que a veces, la forma más alta de vibrar es guardar silencio. Y que, en su frialdad, ha encontrado una nueva manera de ser invencible. Cuando Virgo se vuelve frío, se activa un tipo de inteligencia emocional que ya no busca resolverlo todo desde la emoción, sino desde la impecabilidad del pensamiento y la precisión del discernimiento. Esa frialdad no es desconexión del alma, es una reprogramación consciente del vínculo entre corazón y mente. Es la respuesta de un espíritu que ha tocado demasiadas veces la orilla del abismo emocional y ha aprendido que no toda batalla se libra con el pecho descubierto. En su frialdad habita una forma de amor que no se arrodilla ante lo superficial, un amor que se ha elevado y ha elegido la claridad por encima del apego. Virgo, como signo mutable de tierra, está constantemente adaptándose al entorno, pero cuando decide cortar ese flujo, lo hace para proteger su eje. La frialdad es entonces una pausa sagrada en su perpetuo movimiento de servicio. Es un paréntesis cósmico donde toda su energía vuelve a su centro para alinearse con su misión. Desde la perspectiva astrológica, esta frialdad suele coincidir con momentos en que Virgo recibe tránsitos tensos que lo fuerzan a replantearse sus vínculos, sus hábitos y su sentido de propósito. Se vuelve frío cuando el universo le pide que deje de sostener lo que ya no tiene raíces sanas. Ese distanciamiento también implica una purificación de su campo energético. Virgo, al ser regido por Mercurio, es altamente sensible a los matices, los cambios de tono, los silencios cargados, las contradicciones entre lo que se dice y lo que se vibra. Cuando esa sensibilidad es agredida o intoxicada repetidamente, su sistema interno reacciona como lo haría un organismo vivo ante una toxina, expulsa, aísla, detiene. La frialdad es un mecanismo alquímico para restaurar su centro. No es fuga, es alquimia. No es negación, es depuración. En este estado, Virgo ya no se permite perderse en la narrativa emocional de otros. Aprende a observar desde la distancia, a contemplar sin necesidad de intervenir. Su mirada se afila, su percepción se expande, su mente se aclara. Desde esta altura, puede ver no solo a los demás, sino también a sí mismo con mayor lucidez. Ya no se engaña, ya no se suaviza para encajar, ya no modera su intensidad ni justifica lo injustificable. Esta frialdad trae consigo una versión de Virgo que ya no negocia su verdad, que no diluye su luz para hacer más cómoda la oscuridad ajena. También se activa una dimensión más espiritual de su energía. El Virgo frío es aquel que ha trascendido la necesidad de respuesta inmediata, que ha dejado de esperar disculpas, que ya no necesita redención externa. En ese retiro se conecta con planos más sutiles, con guías invisibles,
con su propio linaje ancestral. La tierra en él recuerda sus códigos antiguos, y desde ese recuerdo, emerge una sabiduría que no puede ser perturbada por lo superficial. La frialdad no lo aleja de su esencia, lo lleva a un núcleo más profundo donde habita una templanza capaz de sostenerlo incluso en medio del abandono, la decepción o la incomprensión. Cuando Virgo se vuelve frío, también se convierte en un espejo de alto voltaje. Refleja sin filtrar. No suaviza la verdad. No disimula. Esta capacidad, aunque temida por algunos, es uno de sus mayores dones. Porque en ese reflejo hay una invitación a la transformación real, a la honestidad radical, a la rendición de los juegos emocionales que solo perpetúan el sufrimiento. Pero no todo el mundo está listo para mirar en ese espejo, y Virgo lo sabe. Por eso elige el silencio. Por eso se vuelve distante. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que sus palabras ya no caerían en tierra fértil. Este Virgo frío también representa la muerte simbólica del antiguo rol de Virgo como mártir silencioso. Ya no es el que sacrifica su bienestar por la armonía externa. Ha comprendido que la verdadera armonía empieza en su interior y que proteger su paz es un acto revolucionario. Su frialdad es también una declaración: no volveré a desbordarme para llenar vacíos ajenos, no volveré a olvidar mi valor por encajar en espacios que no me merecen, no volveré a agachar la cabeza ante el caos disfrazado de afecto. En esa frialdad, Virgo recuerda que su energía es medicina, pero que no todos están preparados para recibirla con gratitud. Incluso su cuerpo refleja esta transformación. La frialdad puede manifestarse en una nueva disciplina física, en una mayor conexión con el cuidado de su templo corporal, en un retorno a rutinas que le devuelven el equilibrio. Porque Virgo sabe que su cuerpo es un mapa de su estado interior, y cuando decide enfriarse del entorno, también comienza a regenerarse por dentro. Se vuelve más selectivo con lo que come, con lo que consume, con lo que permite que entre en su campo. No solo corta lazos emocionales, corta también hábitos, excusas, excesos, pensamientos limitantes. La frialdad, lejos de ser un vacío, es un espacio fértil donde la nueva versión de Virgo empieza a gestarse. Una versión más sobria, más fuerte, más centrada. Ya no necesita que el mundo lo entienda, porque ha entendido que su camino no es ser comprendido, sino ser coherente. No necesita explicaciones, necesita acción. No necesita atención, necesita autenticidad. Y en ese estado, se convierte en uno de los signos más invulnerables del zodiaco. Porque ha integrado su luz y su sombra, ha perdonado sin olvidar, ha aprendido sin resentirse, ha cerrado sin odiar. Virgo frío no es un alma perdida. Es un alma reenfocada. Un alma que ha aprendido a mirar hacia adelante sin perderse en lo que fue. Que ya no se intoxica con lo que no puede cambiar. Que ya no confunde empatía con entrega ciega. Que ya no pone su inteligencia al servicio de causas que lo agotan. En su frialdad hay un fuego que arde con otra intensidad, el fuego de la presencia, de la decisión, del compromiso consigo mismo. No grita, no reclama, no persigue. Camina. Y ese caminar, aunque solitario, lo conduce exactamente al lugar donde su grandeza estaba destinada a manifestarse. Porque cuando Virgo se vuelve frío, no se aleja del mundo. Regresa a sí mismo para, desde ese lugar sagrado, renacer más íntegro que nunca. Cuando Virgo se vuelve frío, lo que realmente ocurre es una sublimación de su energía hacia estados más elevados de conciencia. Esta frialdad no es una barrera que lo aísla, sino una atmósfera de transición que lo conduce hacia nuevas dimensiones internas, donde ya no es esclavo de su necesidad de ser comprendido o valorado por quienes no pueden hacerlo. Se convierte en una entidad sutil que ya no se deja arrastrar por los vínculos reactivos, sino que filtra la realidad como un alquimista separa el oro de la escoria. En este estado, su capacidad de observación se intensifica, alcanzando niveles casi proféticos. Percibe sin ser visto. Entiende sin ser explicado. Intuye sin tener que preguntar. Su frialdad lo eleva a una frecuencia donde los dramas comunes no lo alcanzan, donde los juegos emocionales pierden sentido, donde el conflicto se vuelve ruido lejano, incapaz de penetrar su serenidad blindada. En esta fase, Virgo despierta la fuerza de su nodo de evolución, el punto kármico que en su carta natal lo impulsa a desprenderse de las formas caducas para abrazar su misión más pura. Ese desprendimiento lo obliga a silenciar su energía hacia el exterior, a retirarla de los vínculos que lo dispersaban, a enfriarse para no quemarse. Pero esta retirada no es un adiós, es una ascensión.
Es el paso del Virgo humano al Virgo mítico, el que ya no sirve desde la herida, sino desde la conciencia. El que ya no ayuda por costumbre, sino por elección. El que ya no se inmola por el otro, sino que se consagra a sí mismo como canal de una inteligencia superior que solo opera desde la coherencia vibratoria. Este Virgo ya no se conmueve por lo efímero. Ha visto las máscaras caer una y otra vez. Ha vivido las promesas rotas y los discursos adornados que solo escondían ego y conveniencia. Su frialdad es un escudo forjado con las brasas de antiguas decepciones, pero templado por la visión cristalina de quien ya no se engaña con falsas lealtades. Comienza a priorizar la armonía sobre la compañía. El silencio sobre la charla vacía. La distancia sobre la presencia que intoxica. No hay odio en su frialdad. Hay una renuncia serena a sostener lo insostenible. Hay un corte quirúrgico de lo que ya no alimenta su expansión. Cuando esta frialdad se activa, Virgo también comienza a proteger su legado energético. Ya no se expone a cualquier energía. Se convierte en guardián de sus horas, de su atención, de su paz. Su vida se convierte en un santuario donde solo ingresa lo que nutre, lo que honra, lo que suma. Ya no se desgasta explicando su verdad, porque ha entendido que el tiempo que se dedica a justificar lo esencial es tiempo perdido que jamás vuelve. Esta conciencia transforma su presencia, ya no es quien llega para adaptarse, es quien impone una vibración tan pulcra que todo lo falso se delata al instante o se desintegra en su campo. Astrológicamente, esta frialdad puede coincidir con activaciones profundas de casas relacionadas con la transformación y el karma, como la casa 8 y la casa 12. Allí, Virgo entra en contacto con sus sombras más íntimas y con las memorias sutiles que ha venido a depurar. En esos tránsitos, el alma de Virgo recuerda que su camino no es simplemente de servicio práctico, sino de transmutación espiritual. La frialdad es entonces la consecuencia natural de una mutación interior que le exige dejar atrás su vieja identidad para abrir paso a una más sabia, más íntegra, más conectada con el plan mayor. Esta etapa también despierta en Virgo la maestría de la selección. Empieza a mirar todo con una lente más aguda. Observa la vibración de los espacios, la coherencia de las palabras, la energía detrás de cada gesto. Ya no reacciona de inmediato. Espera, analiza, calibra. Su frialdad no es lentitud, es precisión. No es parálisis, es madurez emocional. Se da el tiempo que necesita para decidir desde un lugar donde la intuición y la razón trabajan juntas, como aliados indestructibles de su nueva visión. Y desde ahí actúa con una firmeza que no necesita levantar la voz. Porque la verdadera autoridad no grita, vibra. La frialdad en Virgo también implica una integración total de sus polaridades. Por momentos, ha oscilado entre ser excesivamente complaciente y extremadamente exigente, entre entregarse por completo o cerrarse en una coraza crítica. Pero en este nuevo estadio, aprende a equilibrar ambos polos. No niega su compasión, pero la protege con límites firmes. No suprime su sensibilidad, pero la dirige con intención. En esta integración silenciosa se revela su auténtico poder, la capacidad de amar sin traicionarse, de servir sin perderse, de ayudar sin quebrarse. Lo que emerge entonces es una figura casi legendaria. Un Virgo que ya no teme la soledad, porque ha descubierto que en ella florece su poder más puro. Un Virgo que ya no busca pertenecer, porque ha recordado que nació para marcar diferencia. Un Virgo que ya no se confunde entre lo que siente y lo que merece, porque ha pulido su percepción hasta el punto de identificar la mentira disfrazada de afecto antes de que siquiera pronuncie una palabra. Y esa visión lo convierte en un arquitecto de realidades más elevadas, en un diseñador de futuros donde ya no cabe lo mediocre, lo turbio, lo inestable. Esta frialdad, lejos de ser una renuncia, es un acto supremo de compromiso. Virgo se compromete consigo mismo, con su propósito, con la tierra que habita y con la misión que trajo al mundo. Ya no duda, ya no espera, ya no se pierde en espejismos. Está despierto. Está enfocado. Y desde esa claridad gélida y sagrada, se convierte en una fuerza que inspira sin buscarlo, que guía sin imponerse, que transforma sin necesidad de tocar. Porque cuando Virgo se vuelve frío, no abandona su esencia, la purifica. Y en ese proceso de purificación, resplandece como un faro inquebrantable que ha elegido, por fin, vivir desde la verdad, aunque eso implique caminar solo hacia lo extraordinario. Cuando Virgo se vuelve frío, se manifiesta una de las formas más sutiles de poder que existen en la rueda zodiacal, el dominio del silencio como herramienta de transformación.
En ese espacio sin palabras, sin reproches, sin explicaciones, Virgo se convierte en canal de una inteligencia superior que comprende que no todo merece respuesta, que no todo conflicto requiere intervención, que muchas veces el mayor acto de sabiduría es no moverse, no ceder, no ofrecer más. La frialdad de Virgo no es un capricho emocional, es el resultado de un proceso interno minucioso en el que su alma ha atravesado los corredores de la decepción, la saturación y la lucidez para decidir conscientemente que su energía no será ya más moneda de cambio ni campo de batalla. Detrás de esa distancia glacial hay una fuerza tectónica que ha decidido sostenerse a sí misma por encima de todo. Esa frialdad es un campo de concentración vibracional donde Virgo retira su disponibilidad para ser utilizado como recurso emocional. Ya no se presta como terapeuta gratuito, como oído resignado, como salvador silencioso. Ha reconocido que ofrecer ayuda donde no hay voluntad de cambio es una forma de traición a sí mismo. Entonces se apaga para el otro, pero en esa aparente oscuridad en realidad está brillando más que nunca, porque por primera vez ha puesto su alma al frente de su destino. La frialdad activa en Virgo una alquimia silenciosa de liberación. Cada persona, situación o vínculo que queda fuera de su campo tras ese cierre es, en verdad, una pieza que ya no encajaba en el nuevo orden que se está gestando dentro de él. El caos que otros sienten ante su ausencia es en realidad el reflejo de una estructura que solo se sostenía por el esfuerzo unilateral de Virgo. En ese retiro no hay desdén, hay limpieza. En esa ausencia no hay vacío, hay coherencia. Y esa coherencia es la antesala de una forma de libertad que muy pocos llegan a experimentar, la libertad que nace de elegir la paz por encima de la costumbre. En este proceso, Virgo deja de vibrar en función de los vínculos que antes condicionaban sus movimientos. Ya no responde desde la necesidad de sostener ni desde la culpa de decepcionar. Se vuelve impermeable al drama ajeno no por falta de empatía, sino porque ha comprendido que la empatía sin límites se convierte en drenaje. La frialdad se vuelve su filtro energético, su radar de autenticidad, su forma de medir quién se acerca con intención y quién lo hace por conveniencia. Todo lo que no resuena con su evolución, se disuelve ante su nueva vibración. Y lo que permanece, es porque ha sido purificado por el silencio. Astrológicamente, este estadio puede estar vinculado al despertar del eje Virgo-Piscis, donde el servicio incondicional se transforma en discernimiento sagrado. Ya no se trata de servir a todos, sino de servir al plan divino. No se trata de salvar al mundo, sino de mantenerse firme en su misión sin distraerse con demandas vacías. Virgo, al volverse frío, encarna la energía de la sacerdotisa interna, del guardián que vela por la pureza del templo interior. Se convierte en estratega de su energía, en protector de su frecuencia, en cultivador de un territorio interior que ya no será atravesado por cualquiera. En ese terreno fértil que se construye en medio del silencio, comienza a emerger un Virgo más maduro, más selectivo, más visionario. Su frialdad es el espacio donde su alma respira sin interrupciones, donde su mente puede ordenar nuevas prioridades, donde su cuerpo se libera del agotamiento que cargaba por ocuparse de todos menos de sí mismo. No hay nostalgia en ese estado, porque no ha huido, ha regresado. Ha regresado al centro, al propósito, a la fuente. Ha soltado la necesidad de sanar a quien no quiere curarse. Ha soltado la culpa heredada por querer ser perfecto. Ha soltado la ansiedad por ser necesario. Ahora simplemente es. Desde esta nueva versión, Virgo empieza a moverse con una gracia diferente. Ya no busca tener razón, busca tener paz. Ya no necesita demostrar su valor, porque lo habita. Ya no necesita promesas, exige hechos. Su mirada se vuelve serena y afilada. Sus pasos, firmes y silenciosos. En lugar de discutir, observa. En lugar de insistir, se aleja. En lugar de explicar, actúa. Y desde esa elegancia silenciosa, se convierte en un referente para quienes también están buscando cómo cortar los hilos invisibles que los atan a lo que ya fue. La frialdad también le permite a Virgo acceder a una dimensión superior de maestría emocional, la capacidad de amar sin poseer, de dar sin agotarse, de conectar sin perderse. El amor, en este estado, se vuelve selectivo, no por ego, sino por respeto. Ya no ama al otro desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Ama al que vibra con su verdad. Ama al que no lo usa. Ama al que lo honra. Todo lo demás queda fuera del círculo. Porque ahora entiende que su alma no es un refugio para la evasión ajena, sino un faro para quienes caminan su propio sendero.
Esta frialdad también impacta profundamente en su creatividad. Al liberarse de vínculos densos, su mente se oxigena, sus ideas fluyen, su visión se amplía. Comienza a crear desde un nuevo lugar. Ya no produce para complacer, ni para demostrar, ni para compensar. Produce porque su alma necesita expresarse. Porque ha reconectado con su inspiración sagrada. Porque ha recordado que su propósito no es agradar, sino construir. Y esa construcción, al estar libre de las cargas que lo distraían, se vuelve grandiosa, sólida, destinada a perdurar. En ese estado de frialdad consagrada, Virgo se vuelve invulnerable a lo que antes lo desbordaba. Ya no se desespera por ser comprendido. Ya no necesita reconciliarse con quien no quiere entender. Ha hecho las paces con su historia. Ha abrazado sus errores como maestros. Ha sanado su necesidad de aprobación. Y al hacerlo, ha liberado su energía hacia la expansión. Ahora su campo vibratorio actúa como un filtro natural, todo lo que no resuena con su nueva frecuencia simplemente no puede permanecer. Virgo, al volverse frío, no se convierte en piedra, se convierte en cristal. Transparente, estructurado, afilado, luminoso. Ya no absorbe todo, ahora elige qué deja entrar. Ya no brilla para otros, brilla porque esa es su naturaleza. Y desde esa nueva postura, no solo cambia su realidad, inspira a otros a hacer lo mismo. Porque su frialdad no es un final. Es el preludio de una era más elevada, más serena, más fiel a su alma. Y en esa fidelidad, Virgo descubre que el verdadero calor no está en agradar al mundo, sino en sostener su propia luz sin permitir que nada ni nadie vuelva a apagarla. Cuando Virgo se vuelve frío, también se activa un proceso de reescritura interna donde la mente y el alma se sincronizan para construir una nueva narrativa de vida, más auténtica, más firme, más noble. Esta frialdad no es solamente la consecuencia de haber sido herido o defraudado, sino una decisión consciente de abandonar patrones antiguos, de soltar un modelo de vinculación basado en el autosacrificio, la excesiva tolerancia o la necesidad de ser imprescindible para los demás. Esta decisión marca un antes y un después en el recorrido vital de Virgo, porque implica la conquista de su autonomía emocional, la recuperación de su trono interno, el fin de una era donde su energía se volcaba hacia afuera y el inicio de otra donde el flujo retorna hacia su interior con una fuerza regeneradora. En este nuevo estadio, la frialdad no opera como una muralla, sino como un campo vibracional que no necesita defensa porque ya no se conecta con la vibración de aquello que solía herir. Es un nuevo sistema inmunológico del alma, capaz de detectar, con exactitud quirúrgica, lo que puede alterar su frecuencia. Virgo se vuelve extremadamente selectivo, no desde el juicio, sino desde la sabiduría. Y esa selección no se limita a personas, se extiende a proyectos, entornos, pensamientos, incluso recuerdos. Entra en una limpieza integral donde su mente, tan activa y aguda, deja de enfocarse en los errores de los demás para dirigirse hacia su propio renacimiento. Lo que emerge de esa frialdad es una inteligencia emocional refinada por el fuego del desengaño y el hielo del desapego. Una forma de mirar la vida desde una altura que ya no puede ser alcanzada por quien se mueve desde la mediocridad emocional. Virgo ya no responde por impulso, ya no actúa para complacer, ya no se justifica ante quienes lo malinterpretan. Su nueva forma de habitar el mundo es contemplativa, estratégica, silenciosamente revolucionaria. Cada palabra que elige, cada gesto que ejecuta, cada paso que da tiene intención. Y esa intención ya no es complacer, sino manifestar. Esa frialdad marca también la transformación del Virgo analítico en el Virgo visionario. Ya no es el que reacciona ante el detalle fuera de lugar, sino el que visualiza el patrón oculto, la dinámica sistémica, el mapa energético completo. Su capacidad de análisis se expande más allá de lo evidente. Comprende no solo lo que sucede, sino por qué sucede, para qué, y qué ciclo lo originó. Esa comprensión lo convierte en estratega de su destino, en diseñador consciente de su realidad, en orfebre de su porvenir. La frialdad lo protege de perderse en lo inmediato y le permite proyectar su energía hacia lo trascendente. En este proceso también se da una alquimia de sus antiguas heridas. Lo que antes era sensibilidad que dolía, se transforma en sensibilidad que guía. Lo que antes lo desbordaba, ahora le informa. Ya no niega lo que siente, pero ha aprendido a no actuar desde lo que siente. Ha hecho de su emocionalidad una brújula, no una prisión. La frialdad le permite reconocer la emoción, pero también ponerle nombre, observar su causa,
entender su contexto y dejarla ir sin necesidad de quedar atrapado en ella. En lugar de reaccionar, trasciende. En lugar de retener, transforma. En lugar de resistir, redirige. Virgo se convierte entonces en un faro para sí mismo. Ya no necesita que alguien lo rescate. Ya no espera que el entorno se acomode a su entrega. Ha comprendido que su mayor poder radica en su capacidad para sostenerse solo, para recuperar su eje sin importar el movimiento del mundo. La frialdad lo vincula con la estabilidad profunda del elemento tierra, con su esencia de raíz, con su conexión con los ciclos de la naturaleza que enseñan que el invierno es necesario para que la primavera llegue con fuerza. Y en ese invierno emocional, Virgo hiberna con conciencia, se regenera con propósito, se prepara para florecer con una claridad que nunca antes había conocido. En este nuevo estado de conciencia, la energía de Virgo trasciende la función de ser útil a los demás para asumir un rol mucho más elevado, el de catalizador de transformación. Su sola presencia, sobria y contenida, genera incomodidad en quienes no están listos para mirarse. Pero también inspira a quienes, como él, han sentido que su alma necesita depurarse de todo lo que ya no vibra con su misión. Virgo no necesita hablar para enseñar. Enseña con su integridad, con su ejemplo, con la calidad de su energía. Y esa calidad se eleva cada vez que decide no reaccionar, cada vez que elige su paz por encima del vínculo, cada vez que honra su límite con firmeza silenciosa. La frialdad, en este sentido, no es desconexión, sino depuración. No es rechazo, es protección. No es huida, es ascensión. Virgo ya no baja su vibración para ser comprendido. Espera que el otro eleve la suya si quiere permanecer en su campo. Ya no compite, ya no reclama, ya no persuade. Simplemente camina. Su andar es tranquilo, pero su determinación es absoluta. Se ha vuelto arquitecto de su destino. Y ese destino no puede construirse con manos ajenas, ni con ideas heredadas, ni con emociones prestadas. Esa frialdad también activa su contacto con la dimensión espiritual. Al apartarse del ruido emocional, su canal hacia lo sutil se despeja. Empieza a recibir señales, mensajes, revelaciones que antes no podía captar por estar ocupado sosteniendo a otros. Su intuición se afina. Sus sueños se vuelven mensajes. Su cuerpo comienza a responder con más exactitud a lo que necesita. Todo su sistema se reorganiza desde un nuevo nivel de conciencia, uno en el que cada elección cuenta, cada gesto tiene peso, cada vibración es sagrada. Y en ese nuevo orden, la frivolidad no tiene espacio, la falsedad se disuelve, la incoherencia ya no encuentra refugio. Virgo se vuelve frío, pero no se vuelve indiferente. Simplemente ha elegido mirar el mundo desde una mirada más elevada, desde una consciencia donde ya no hay espacio para lo que no está alineado con su propósito. Se vuelve frío porque ha comprendido que amar también es decir basta. Que cuidar también es cerrar puertas. Que evolucionar también es quedarse solo. Y que, muchas veces, el verdadero fuego se encuentra en quien sabe sostener la calma en medio de la tormenta. Virgo, al volverse frío, no renuncia al amor, lo purifica, lo consagra, lo redirecciona hacia donde su alma, por fin, ha decidido florecer sin interrupciones.